Ya, en Lucas capítulo 22 y versículo 19. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Es Lucas capítulo 22 y 19. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces ya podemos estar listos, ¿verdad? Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor que dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y pedir al Señor que nos haga. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor, pidiéndote tu gracia y tu misericordia sobre mí. Tu santa unción sobre mí, Señor, para que lo que tú tienes para esta noche, para nosotros, pueda ser que yo lo dé, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y que sea tu nombre exaltado en medio de nosotros y tu nombre glorificado. A ti es a quien te honramos, te glorificamos, Señor, y a ti es a quien venimos a buscar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te adoro, yo te exalto, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Mi alma exalta tu nombre, Señor. Te adoro, mi Dios. Te doy gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, primeramente, Señor. Y primeramente dándote la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y vamos a empezar ahora pues a lo mejor lo que hemos terminado, un estudio acerca de la cena del Señor. ¿Por qué nosotros tomamos la cena del Señor? ¿Qué significa la Santa Cena? Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. La iglesia tiene dos ordenanzas de parte del Señor, que son el bautismo en agua. Esto el Señor dio la gran comisión, cuando dio la gran comisión, en Mateo 28, 19. Quiero nada más para que veamos por qué estamos diciendo dos ordenanzas. Mateo 28, 19. Vamos a abrirlo. Sí, Mateo 28, 19. Ahí donde el Señor les dice a los apóstoles cuál es la gran comisión y qué es lo que tenían que hacer con aquellos que se hicieran discípulos. Dice, primeramente en el 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor está dando una orden, es una ordenanza, el bautismo, ¿verdad? Primeramente, la gran comisión. ¿A quién se le está dando? A su iglesia, ¿verdad? Somos nosotros. Es una de las ordenanzas del bautismo del Señor. Otra de las ordenanzas es la cena del Señor. Iniciábamos con esto en Lucas 22, 19, donde dice el Señor: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y viene la ordenanza: hacer esto en memoria de mí. Está claro, de las ordenanzas del Señor. Esas son las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Algunas iglesias incluyen el lavado de pies, pero las ordenanzas donde se ve claramente la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo son en estas dos. Entonces, una de ellas es la que vamos a ver ahora, que es la cena de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que significa. Primeramente, esta ordenanza la instituyó nuestro Señor Jesucristo, y la finalidad es que entendamos nosotros a la luz de la palabra de Dios lo que quiere decir. Hay muchas iglesias donde se hace la cena del Señor, y hay muchas iglesias donde muy poco se hace la cena del Señor, pero es una ordenanza, se tiene que hacer.
porque la estamos haciendo en conmemoración del acto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dándonos la libertad para la iglesia, para todos aquellos que nosotros le confesemos y digamos que Él es nuestro Señor. Entonces, la cena del Señor también es un símbolo de liberación espiritual, porque por el acto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros pudimos ser libres espiritualmente, libres del yugo del pecado. Fuimos rescatados del pecado y venimos a las filas de la iglesia de Jesucristo por la sangre de nuestro Señor Jesús, por su cuerpo molido, y ahorita vamos a ver esas cosas también. El Señor quiere que nosotros entendamos esto a la luz de las palabras de su palabra, porque así vamos a vivir con la expectativa del regreso de nuestro Señor. Porque fíjense lo que dice, que les dijo a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando tú estás haciendo esto, cuando tú sabes lo que estás haciendo cuando estás participando de la Santa Cena, te estás acordando del pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre, y de que estás esperando el regreso de Él. Entonces, cada vez que lo haces, tú te vas a gozar, vas a adorarlo en una forma más profunda, porque entiendes mejor lo que estás haciendo, que más que un acto ritual o un ritual religioso, un acto de verdad en comunión con el Señor, y haciéndolo como lo debemos de hacer. También, aparte de que le podremos adorar, participaremos siempre con un deseo, porque decimos: oh, viene la Santa Cena, quiero ser partícipe de recordar, de traer a la memoria lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Bueno, con esto en la mente, entonces, vamos a comenzar. La Santa Cena tiene 12 elementos principales. Estos 2 elementos principales son el pan y el vino. Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos a Primera de Corintios, y vamos a leer en los versículos, el capítulo 11, versículos 23 y 24. Vamos a ver los 2 elementos que son, ¿por qué siempre comemos pan y tomamos vino? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? Primera de Corintios, capítulo 11, 23 y 24. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fíjense, aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, él establece primero: porque yo recibí del Señor. Él está hablando a la iglesia, o a quienes estaban diciendo, a nosotros nos está hablando, ¿verdad? También, que él lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice las palabras textuales como se lo dijo nuestro Señor: que tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, dice, es partido. Y luego la ordenanza: hacer esto en memoria de mí. No es un ritual religioso, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado para ser molido. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, tiene 2 simbolismos aquí el pan. Viéndolo a la luz de las Escrituras, en primer lugar, el cuerpo de Cristo, de repente se sube, de repente se baja el volumen, pero dice, ¿está bien? El cuerpo de Cristo tiene 2 simbolismos. Primero, fíjense, fue herido para ofrecerse por salvación de muchos. Ya se acuerdan de aquello de muchos y de todo, ¿verdad? Por todos, pero por muchos, quiere decir aquellos que le iban a aceptar.
vino a establecer el nuevo pacto, pero ese nuevo pacto va a ser vigente para muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que le aceptemos, los que decidamos vivir con Él, para Él. El otro, son dos simbolismos. El otro simbolismo es el pan de vida. Jesucristo, Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a Juan 6:35, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Él mismo, cuando nuestro Señor Jesucristo, en sus predicaciones, él declaró ser el pan de vida. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el pan espiritual para nosotros. Significa el cuerpo molido que nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trajo a sus vidas a la iglesia, pero también significa o simboliza el alimento espiritual que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino final, que es el cielo. Es Juan 6:35. Déjenme ver. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él, claro, dijo: el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Él es nuestro alimento, pero Él está hablando de alimento espiritual. Y ese es el alimento que nos va a llevar hasta la vida eterna. Pero ¿qué necesitamos? Ser fieles al Señor y alimentarnos de su palabra, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, llenándonos de Él, creciendo, como el canto que decíamos ahorita: yo quiero menguar para que crezcas tú, ¿verdad? Tenemos que, el yo, nosotros, y cuesta mucho menguar nosotros para que crezca el Señor. Nos duele mucho, pero hay mucha bendición. Es dolor físico, pero hay bendición espiritual. Y ese es el símbolo del pan. Cuando nosotros estamos comiendo el pan, debemos de recordar que ese pan significa el cuerpo de Cristo molido por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones en la cruz del madero. Pero también significa no solamente la libertad que nos dio por medio de su cuerpo molido en la cruz, sino el pan de vida, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Y su palabra es el pan de vida que nos alimenta. ¿Verdad que después de que venimos a la iglesia y estamos ante su presencia y recordamos algo que, aunque ya no lo supiéramos, el Señor nos lo da como refrescadito otra vez y nos vamos bien contentos, ¿verdad? Ese es el alimento. Vamos y estamos aptos para pelear allá la batalla con los serpientes y escorpiones que hay afuera en el mundo. ¿Verdad que sí? Todos los días lo vivimos. Yo vengo ahorita quebrantada porque tuve guerra antes de venir, pero aquí estoy, porque el que me da la victoria es el Señor. El que me da la fuerza, el pan de vida, es el Señor. Porque así es como nosotros debemos de ver. Yo estoy aquí porque el Señor quiere que esté. Yo soy esto porque el Señor así lo quiere. Porque Él es el que me sustenta. Él me sustenta. Entonces entendemos los dos simbolismos del pan de vida, ¿verdad? ¿No hay ninguna pregunta? Estamos hablando de la cena del Señor. Otro de los simbolismos es la vid, que muchos creen que es vino. No tiene que ser vino, porque en el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando en Israel y se dio todo esto, el vino no era el vino que se cree ahora, ni siquiera el vino de mesa, era jugo de la vid, era el fruto de la vid, que es jugo de uva, que no es vino, pero digo, hago esta aclaración porque a mí me han dicho, particularmente me han preguntado muchos que están tomando o que han escuchado un tema como ese: no, pero es que, ¿por qué ustedes prohíben que tomemos vino si aquí la Biblia dice que tomemos vino para la Santa Cena? Pero hay que aclarar bien que en aquel entonces no era vino, era jugo de la vid, no era vino. El licor es algo fermentado con la finalidad de embriagar
a las personas, pero el jugo no tiene esa finalidad, ¿verdad? Y muchos utilizan, y hago este hincapié nada más por si algún día se les presenta la oportunidad, porque a mí hasta me han dicho, hasta Pablo le dice a Timoteo que tome un poquito de vino para el dolor de su estómago, pero no es vino de licor, es jugo de uva. Eso es otra cosa, o son otras 500, ¿verdad? Pero la vid en este caso, eso es lo que significa también parte. Vamos a ver, perdón, Primera de Corintios 11:25, vamos a ver qué es lo que dice. Y voy a abrir Primera de Corintios 11:25. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjense que en la antigüedad era bien común sellar todos los pactos con sangre. Todos los pactos se sellaban con sangre. Cuando nuestro Padre llamó al pueblo de Israel y que Moisés habló y les dijo: esto es lo que dice el gran yo soy, se selló ese pacto con sangre. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a Éxodo para que veamos cómo eso era lo más común. En Éxodo capítulo 20, versículo 2, como cuando el Señor estaba hablándoles al pueblo de Israel, porque los estaba llamando como nación santa, se selló esto con sangre. Dice aquí la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Aquí es donde les dio todos los mandamientos. Y ¿por qué puse versículo 2? Aquí dice: todo el pueblo, en el 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tenían temor, Dios les estaba hablando, y aquí hay una serie de cosas que pasaron. Fue Moisés a hablar con Dios, y Moisés vino a hablar con el pueblo, y el pueblo se aceptó seguir las leyes de Dios y se hizo, a ver si me ayudan porque puse mal aquí el versículo. Se hizo un pacto de sangre aquí. A ver, hermano Luis, si me puede ayudar, creo que escribí mal aquí donde rocía la sangre. En el 20:24. Ok. Dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar que yo hiciere. No. Ahorita déjenme ver aquí. Cuando puso las columnas y bendijo por las tribus, y se roció con sangre para el altar, para sellar el pacto que estaba haciendo el pueblo con él. Déjenme ver si lo encuentro hasta que les debo, porque anoté 22, no sé por qué puse 22, y son nada más los mandamientos, pero se los debo. Pero vamos a continuar aquí para no dejar esto así. Como el pueblo de Israel fue infiel al pacto porque fue infiel, no lo hizo como debería de haberlo hecho, falló, adoró a otros dioses, porque Dios le estaba diciendo que no adorara a otros dioses ajenos, y sí lo hizo. Entonces Dios llamó, 24:8, gracias hermano. 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre
y rociou sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después de que habló Moisés con Dios, y Dios les dijo a Moisés lo que tenían que hacer el pueblo, y ellos estuvieron de acuerdo que lo iban a hacer, se comprometieron, se hizo este pacto de sangre. El pueblo de Israel falló, gracias hermanos, porque yo no sé por qué no te dice 22. Y fíjense cómo el pueblo de Israel falló. Pero después Dios nos da proféticamente un nuevo pacto en Jeremías 31 y 33. Ahí habla de un pacto también dice: y pondré en ellos una nueva mente, un nuevo corazón. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros venimos y tomamos parte aquí, aquí está hablando de Israel, pero espiritualmente el pueblo de Dios, ¿quiénes somos ahora? Su iglesia. ¿Y cómo selló este pacto que Dios estaba haciendo? El pacto nuevo. ¿Cómo dijo él? 1 Corintios 11:25 que leímos, que lo estaba sellando ¿con qué? Con su sangre, ¿verdad? Dice: esto simboliza, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, esta significa, cuando estamos tomándonos la copita del vino o del jugo de uva, significa la sangre del nuevo pacto. El pacto que Dios ha establecido con todos aquellos que deciden serle fiel. Y Dios prometió instituir en este pacto, y ahí entramos nosotros. Por gracia entramos nosotros en la iglesia, porque veamos lo que dice en Efesios, eso sí no lo anoté, pero yo sé que es Efesios 2:13, donde habla de la iglesia, donde dice: cuando ustedes eran ajenos y lejanos. Efesios 2:13. Si alguien lo encuentra, ayúdenme, porque con una mano yo estoy. Efesios. Mediante la sangre, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre del nuevo pacto. Entonces imagínense cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, y fíjense que aunque no podamos participar, porque más adelante vamos a ver, aunque no podamos participar, nos podemos gozar porque se está conmemorando un hecho tan importante como es la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y créanlo que cuando nosotros estamos participando de la Cena del Señor, se están derribando fortalezas, porque el enemigo le estamos recordando que Cristo viene pronto y que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y nosotros por eso tenemos que ser obedientes, porque por un propósito Dios nos mandó que lo hiciéramos. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó a que lo hiciéramos. Entonces tenemos que ser fieles a eso, hacerlo siempre. Entonces tanto el jugo, fíjense, de uva, fíjense cómo habla del pacto nuevo, y también denota la creación de una nueva nación o de un nuevo pueblo. ¿Quiénes son? La iglesia. La gracia de Dios. No se nos debe de olvidar. Nosotros no entrábamos en el pacto de Jeremías 31-33, pero por gracia entramos porque somos la iglesia en Cristo Jesús. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios también nos advierte que debemos de tomarla, pero tomarla
en obediencia al Señor. Vamos a leer en 2 de Corintios, perdón, 1 de Corintios 11, 26 al 28. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor que debemos hacerlo. Dice en el 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De esta manera, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, la celebración de la cena del Señor debe de ser un momento, pero también de reflexión en su muerte, pero también una expectación de su segunda venida. No solamente que estamos conmemorando que Él murió en la cruz del Calvario, venciendo toda potestad de las tinieblas, sino que es evidente y es inminente que Él viene por su iglesia. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos tan gozosos que debe de haber una comunión entre todos nosotros. Cuando estamos celebrando eso, ¿qué más puede haber en nuestro corazón que gozo, paz, amor, todas las cosas buenas que provienen de Dios? Entonces también conviene que lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí dice que debemos probarnos cada uno, así mismo en el 28, ¿verdad que dice eso? Y esta exhortación del apóstol Pablo es aprobarse a uno mismo. Esta exhortación no entraña a que tú vayas a estar diciendo, ay, la hermana no puede participar de la Santa Cena. El hermano no debe participar de la Santa Cena. No, el Señor no nos mandó a eso. Es una exhortación a probarnos a nosotros mismos. Eso es lo que aplica. La palabra de Dios habla aquí por medio del apóstol Pablo, que dice, así coma del pan y beba de la copa. Estas palabras unen la celebración de la cena del Señor con la exhortación de probarse a sí mismo, pero no convertirnos en jueces de nuestros hermanos, ¿verdad? Debe de ser un momento de reflexión, de júbilo, porque el Señor venció por amor de nosotros en la cruz del Calvario, y por una expectación gozosa de que el Señor viene por su iglesia. ¿Y quiénes somos los que le estamos esperando? Un gozo por todos los que estamos en la iglesia, de que vamos a ir con Él. Todas esas cosas son lo que la palabra de Dios nos exhorta a que sintamos, pero no juicio por nuestros hermanos, porque no hemos sido llamados a eso. Manda, pastor. Dijo que debería haber una comunión. ¿Así está bien? ¿Debería de haber qué? ¿Perdón? Sí, estoy tratando de buscarlo. No sé exactamente. Oh, que debía de haber, yo digo que debe de haber una comunión con nuestros hermanos. O sea, que no debe de haber pues, sentimientos ni pensamientos que no provengan del Señor. Esos son momentos de tener no solamente gozo, expectativa o declarar que el Señor venció la cruz del Calvario, sino una comunión entre nuestros hermanos. Porque aquí a la luz de la palabra del Señor se ve que a donde les está dando Pablo había ciertas discrepancias entre los hermanos. Y la palabra de Dios nos manda que haya unión, que haya armonía o comunión entre nosotros, ¿verdad? Quiero ver Primera de Pedro 4:17 nos habla de lo que dice acerca del juicio o de la exhortación acerca de que no debemos de
señalar a otras personas. No sé cómo decirlo, señalarlo, yo creo, o a veces nos convertimos en que yo estoy bien, tú estás mal, algo así, ¿verdad? Yo estoy bien delante de Dios, tú estás mal delante de Dios, pero que eso no nos trae nada positivo para la iglesia ni para nosotros. Primera de Pedro 4:17, y aquí lo tiene, ¿no? Aquí lo tengo yo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Primera de Pedro 4:17. Estoy leyendo segunda, ¿verdad? No sé, perdón. Primera de Pedro 4:17. Es decir, que estoy leyendo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿por dónde debe empezar el juicio? Por la casa de Dios. ¿Debemos nosotros de señalar a nuestros hermanos o empezar por nosotros mismos? Exhortándonos a probarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A nosotros mismos. Y dejar todas las cosas al Señor, orar, sí, nos manda el Señor orar unos por otros, ¿verdad? A estar siempre orando. Yo sé que los pastores y los ministros están en otra situación, pero estoy hablando a la iglesia, ¿verdad? En general. Entonces, dijimos en nuestra lección desde el principio que la iglesia tiene dos ordenanzas, ¿verdad? Una de ellas es la cena del Señor, y por lo que pasé aquí por alto también es que la iglesia, la cena del Señor es sagrada. Vamos a ir en el... ¿Quién me lee Primera de Corintios 29:31, por favor? Si lo tienen por ahí todavía, Primera de Corintios 11, 29-31. Porque se come, debe sin discernir el cuerpo, come y debe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examinamos nosotros mismos, no se nos sucedería. ¿Perdón? No, no, no está ahí. Aquí es donde dice la palabra del Señor, que lo hagamos con discernimiento, que nosotros participemos de la Santa Cena o de la Cena del Señor con discernimiento, discerniendo que el cuerpo del Señor, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. Si nosotros lo tomamos indignamente, dice la palabra del Señor que puede venir juicio sobre nosotros, porque estamos tomando a la ligera, con frivolidad, lo que significa esos dos elementos: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, molido por nosotros en la cruz del Calvario, y el jugo que es la sangre de Cristo, que selló el pacto que nos hace entrar a nosotros en la gracia, que es la iglesia. Esas cosas debemos de tenerlas siempre bien en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, antes de tomar la cena del Señor. Y siempre que va a haber anuncio de cena del Señor, estar presentes aunque no podamos, porque a lo mejor tuve una discusión con mi esposo y no puedo tomar la cena del Señor porque me siento indigna, porque traigo ira, o peleé con mi jefa y me siento indigna porque traigo aquí el coraje, pero gozarme, que no me quite eso de gozarme, porque se está conmemorando algo glorioso, que es eso que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que cada vez que la iglesia tenga la celebración de la Santa Cena, nosotros podamos decir con gozo: voy a participar cuando podemos participar, y si un día por alguna razón no podemos, tenemos nosotros que hacer como quiera. Mi
esfuerzo de estar en la iglesia, porque hay muchos que no vienen a la iglesia, también quería tocar ese asunto. Cuando hay celebración de Santa Cena y no pueden participar, no vienen, no, vengan. Vengan a la iglesia y celebren con los que pueden tomar la Santa Cena. Pero celebremos a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Es algo que nosotros nos debe de tener siempre con gozo en nuestro corazón. Y bueno, no sé si alguien está cortito del tema de hoy, pero yo creo que es un tema importante que lo repasemos. Mándame. La vez pasada estaba tratando de hablar, porque en hecho habla de que se juntaban en las casas, ¿verdad? Sí. Y partían el pan. Hay creencia de que partían el pan porque comían, ¿verdad? No, pero me imagino que celebraban la cena del Señor, pero lo tomaban como una orgía, ¿verdad? Sí, habla, no me acuerdo ahorita en qué parte la cita, pero sí dice, y es el apóstol Pablo que les dice, creo que es el que les dice que no estaba bien como lo estaban haciendo, que lo debían de hacer de forma, no me acuerdo de la cita, no toqué nada de eso, no lo anoté, pero que inclusive... En el 1 Corintios 11, 19, por ahí está, ¿no? 20. ¿Está más atrás entonces? 11, 20, ok, déjeme ver. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, si es cierto, ahí está, yo creo que era en otro lado, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues está hablando de eso, y que también dice, pues, ¿por qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia? Que difícil leer así, ¿verdad? Con esa forma. ¿O menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. O sea, porque también en lugares, en algunas casas se cree, o sea, en otros libros, se cree que bebían y comían con ostentosidad, y hermanos que no tenían la misma capacidad, y pues lo que dice el pastor, había también ya otras cosas después de eso. ¿Por qué le digo, hermanos? Porque el otro día lo toqué ligeramente y estaba hablando Benítez y dice, no, ahí dice que porque la gente convivían y comían, invitaban a otros y comían comida regular, pero no está hablando de eso. No, ahí no está hablando porque sí es aquí el preludio antes de abordar el tema ya en sí de la Santa Cena. Como por ejemplo, no sé si está relacionado con Hechos 2, al último versículo de Hechos 2, hermano. Bueno, vamos a ver, porque yo les he dicho, a veces me sé estos de memoria, pero no me sé el número. Hechos 2. Sí, la última porción de Hechos 2. La última porción de Hechos 2 dice, donde dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero aquí no está hablando de la Santa Cena. No, esto no es la Santa Cena. Dice los primeros cristianos, o sea, cómo se iba formando la iglesia. Y aquí en Corintios sí nos habla de eso. Es diferente. Y aquí bien claro lo dice el apóstol Pablo, porque esto lo recibí antes de empezar a enseñar. Dice, lo recibí. ¿De quién dice? De nuestro Señor Jesús. O sea, ahí está claro. Yo sabía eso que me decía usted, pastor, pero yo no sabía que estaba antes de esto. Donde dice, y yo lo leí en otro libro, pero no me acuerdo qué libro es, donde dice que se cree que comían con ostentosidad los que tenían
y eso se prestaba también para otras cosas, porque ya estaban reunidos ahí y se prestaba para otras cosas, y no lo hacían con aquella reverencia que se tenía que hacer, ni siquiera estaban conmemorando ni que nuestro Señor Jesucristo había muerto por nosotros, mucho menos la expectativa de su regreso, sino era como socializar y hacer lo que ellos querían hacer. No era, estaban tomando pretexto, en otras palabras, el ritual de la Santa Cena. Por eso les habla, y este es un tema que el apóstol Pablo abordó, porque en aquel tiempo ya se estaba haciendo de mala forma la Santa Cena. O sea, sí debemos de cuidar de que la Santa Cena se celebre en la iglesia, pero que se celebre adecuadamente. Eso es lo que a la luz de la palabra del Señor yo veo que debe ser, pero esto no habla de eso. Ahora hermano Benítez lo asoció porque hacía cena, comían y bebían. Me acordé de Corintios y pensé que estaba hablando de esa parte. Yo creo que no habla, porque aquí antes de empezar a hablar, ¿usted qué cree, hermano Luis? ¿Verdad? Porque el apóstol dice, porque yo lo recibí, y aclara que es parte del Señor. Y luego ella empieza a decir, esto es esto, y ya. Y dice que el Señor lo dijo. En 2 Corintios, ahí en su Biblia debe de estar ahí con rojo, donde es palabra textual de nuestro Señor. Nosotros en la iglesia tratamos de poner en orden eso de la Santa Cena. Y pues nos pusimos de acuerdo de que las hermanas contaran, ¿verdad? Y luego ya ordenaban y entonces hacían según el número. Yo creo que hacen unos 2, 3 demás, ¿verdad? Porque acaso había tenido, ¿verdad? Entonces, pero la porción que respiramos es los que la toman. Entonces, la vez nos hace unos 3 meses, yo creo, una muchacha fue salva en una de las células de las hermanas. Y entonces pasó, le dijo a su hermana si le pasa para que tome la Santa Cena. El otro hermano no sabía que ella ya había sido salva, entonces va y le dice, tú no puedes tomar la Santa Cena. Y es lo que estaba hablando usted, que en este momento estamos en un acto santo, no debemos de darnos a culpabilidad. Sí. Ni yo le debo de decir a la hermana, ¿por qué no va a tomar la Santa Cena? Vienes a tomar la Santa Cena, porque yo no sé si la hermana está en comunión con el Señor y el Señor le ha dicho, no puedo. Yo no puedo decirle, porque es algo entre el Señor y el cristiano. O sea, por eso son estos estudios, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros sepamos cómo debe de ser. Debemos de discernir que es el hecho de pasar a tomar la Santa Cena. También es una ordenanza, lo tengo que hacer, lo tengo que celebrar, y con gozo celebrar que hay Santa Cena y participar de ella. Entonces en la siguiente junta tocamos ese tema de que quienes toman la Santa Cena tienen que estar bautizados o no tienen que estar bautizados. Y entonces la hermana Reina, ella propuso, dijo que era necesario que fueran salvos y fueran bautizados para que sean totalmente salvos, ¿verdad? Y entonces pues nosotros le dijimos que está bien, pero si va a haber bautismos y no se han realizado, pero la persona quiere ser bautizada, entonces pues pensamos que tiene obediencia y lo puede tomar. Pues sí, eso es cierto. Porque nosotros tenemos que ver como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al hombre que estaba por un lado de él en la cruz del Calvario, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese hombre no tuvo tiempo de bautizarse, de nada, pero el Señor... ¿Usted sí está de acuerdo que es importante el bautismo y todo? Yo creo que es importante el bautismo, pero si un hermano no ha tenido la oportunidad de bautizarse porque no ha habido celebración de bautismo, pero tiene en su corazón el deseo de hacerlo, está en obediencia. Porque que uno tenga ganas de bautizarse, uno tiene que decirle al pastor, y el pastor es el que dice, ok, te quieres bautizar, vas a pasar por este discipulado, para que también entiendas lo que es el bautismo. Entonces esa persona, si ya solicitó el bautismo, yo creo que está en obediencia al Señor. Yo creo que es lo que dice la palabra del Señor. A veces nosotros nos convertimos en jueces, pero no somos
bien para hacerlo. Sí debemos de procurar ciertos estatutos en la iglesia, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Y por consecuencia, pues tardemos en estar. Yo creo que la junta de la iglesia es la que debe decidir. Como uno está ocupado, los hermanos están ocupados sirviendo, no se da cuenta que a veces pasan estas cosas ahí durante la congregación. El diablo aprovecha, chicas. O sea, ya no da bien la oportunidad. Pero sí, me da gusto que esto, si surgen estas preguntas, sí, quiere decir que es para bendición, ¿verdad? Y que ustedes, y yo los exhorto que apoyen a los pastores, porque saben, una iglesia, una congregación, no nada más los pastores, es la parte más difícil. Los pastores tienen que dirigir y ser dirigidos por el Espíritu Santo, por el Señor, pero los hermanos, la congregación, tienen que apoyar a los pastores y dejarse guiar. No debemos nosotros como nada más como hermanos de la iglesia hacer cosas, tomar decisiones y hacerlas sin consultarlas con la autoridad. En todas las iglesias hay una línea de autoridad. El Señor ha delegado la autoridad sobre el ángel de la iglesia, que es el pastor, y el pastor la tiene que delegar quien él la quiera delegar, y de ahí viene la autoridad. Los demás están sujetos a la autoridad para que una iglesia crezca. Y pues ustedes, lo que estén aprendiendo, pónganlo por práctica para que esta congregación crezca y aquellos que vengan puedan quedarse. Si no, siempre va a haber una cosa, otra cosa, ¿verdad? Apenas que esa hermana la fueran a buscar y le trataran de decir que pues que hubo un error o algo, o tratar de salvar de retroceder. ¿Qué hermano? ¿No? ¿Te quería decir algo, hermano? ¿No? Usted no tiene preguntas de cuando ustedes cierren la cena, Señor. Yo, cuando suelo comer a mí lo mismo, que nomás la agarran, como que no le dan importancia que es, como que la agarran nomás por el que dirá. Pero como dices, pues no podemos quitar, sí se acepta, pero como para que no nos van a decir, y con nosotros, pues vamos, pero vamos. También como dice, vamos a tener una junta de detalles. Y no olvidarnos más bien de que debemos empezar por nosotros mismos, no juzgar a los demás y orar. Si algo está mal, orar por los que están en autoridad, porque son los que más necesitan. Son los que más necesitan, y por toda la congregación, para que la congregación crezca. No crean, al enemigo no le gusta que esté esta iglesia aquí. El enemigo quisiera que esta iglesia fuera otra cosa, ¿verdad? O que estuviera cerrado, que fuera una escuela, que fuera un gimnasio, cualquier otra cosa. Pero desde que está aquí la iglesia del Señor y se predica la palabra del Señor, el enemigo está muy enojado. Y nosotros tenemos que estar velando y orando para que esto crezca. Amén. ¿Verdad? Es lo que tenemos que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo le paso al pastor ya la bocina. Bueno, hermanos, pues gracias y Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ser despedidos y darle gracias por la palabra del Señor. Gloria a Dios, que es muy importante este tema. Gloria a Dios. Padre Santo, te adoramos, Señor. Maravilloso es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita, Señor, que hemos recibido, Señor, por medio de nuestra hermana pastora, Señor Rodríguez. Padre, bendícela, Señor, y ayúdanos a entender más y llevar a cabo y obedecer, Señor, tus mandamientos, Señor, y que la iglesia pueda crecer y ser limpia, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor, cristianos, a ser ejemplos de los demás, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, porque viene a limpiar aquellas cosas que, Señor, a veces había duda o había, Señor, alguna oscuridad, pero tu palabra da luz a estas cosas, Señor.
Bendice a tu pueblo, despide a tu pueblo en paz. Sé con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Cuídanos y guárdanos, Señor, en el camino, Señor, y que podamos volver a tu casa, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. Dios les bendiga. Si fuera de Dios, mis hermanos, gloria a Dios.